Revelado, el increíble destino sagrado de los 12 apóstoles de Jesús, una transformación divina. En el tercer año de Joacim, en la región de Galilea, bajo el fervor del sol resplandeciente sobre el lago de Genesaret, un grupo de hombres se desempeñaba en un ambiente de constantes desafíos. El sonido de las olas y los gritos de los pescadores llenaban el aire salado, mientras Simón Pedro, con manos callosas y un corazón ansioso, levantaba su red una y otra vez junto a su hermano Andrés. La pesca era su vida, su rutina marcada por el vaivén de las olas y la búsqueda de un sustento que, aunque escaso, les unía a sus familias. Era un día más, pero algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. Mientras Pedro se esforzaba, un rabí desconocido apareció en la orilla. Su mirada, profunda y serena, atrajo la atención del grupo. «¡Sígueme!», clamó el rabí, y esas palabras resonaron en el corazón de Pedro como un eco sagrado. La invitación simple pero poderosa parecía desatar un torrente de emociones reprimidas. ¿Podía ser que su vida tuviera un propósito más grande? Una talla divina que trascendía las limitaciones de su existencia cotidiana. La incertidumbre batalló dentro de él, pero un impulso irrefrenable lo empujó hacia adelante. Asombrado, Pedro miró a su alrededor. Su hermano Andrés, junto a otros hombres como Santiago y Juan, también sentían la atracción magnética de aquel maestro. Sus vidas eran tan diferentes, pero al mismo tiempo, la indiferencia de su rutina diaria se tornó en un deseo ferviente por lo desconocido. Así, Pedro, dejando atrás su barca, dio un paso hacia lo que vendría a convertirse en su destino sagrado. Sin embargo, la senda no sería fácil. Un susurro de traición se avecinaba. Judas Iscariote, uno de ellos, se convertiría en instrumento de dolor y desesperación por un puñado de monedas. Mateo 26, 14, 16, NBI. A medida que el grupo avanzaba, enfrentando los desafíos que presentaba la vida de seguir a un rabí que parecía tan humano, comenzaron a experimentar milagros. Sanidades, multiplicaciones de pan y un amor inquebrantable que desafiaba la realidad. Los hombres, que una vez lanzaban sus redes al lago, ahora expandían las redes de la fe por toda Judea. Pero antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La transformación alcanzó su clímax en el día de Pentecostés. Con el Espíritu Santo sobre ellos, se enfrentaron a la incertidumbre con valentía. Las traiciones y pruebas abrasaron sus corazones, pero la luz del amor divino iluminó su camino. Cada uno, desde el impulsivo Pedro hasta el despreciado Mateo, se convirtió en un testigo poderoso del mensaje de redención. Sin embargo, ¿cómo enfrentarían la inevitable traición y la oposición? La historia de su misión apenas comenzaba, y cada paso hacia adelante planteaba más preguntas que respuestas, llevándolos al misterio del plan divino que aún se ocultaba en el horizonte. Los días se sucedieron, y la comunidad de los apóstoles crecía con cada paso que daban. El eco de la enseñanza de Jesús resonaba por los caminos de Judea, mientras la gente se agolpaba para oír sus palabras.
El rabí, lleno de compasión y poder, desataba la gloria del reino de Dios, desafiando constantemente las normas y prejuicios que tenían los religiosos de su tiempo. A cada nuevo milagro que realizaba, el temor y el asombro penetraban en los corazones de aquellos que eran testigos, y la expectativa de un cambio trascendental comenzaba a poblar el aire. En medio de este despertar espiritual, Pedro, siempre impulsivo y apasionado, se encontraría con un dilema desgarrador. Después de un día de enseñanza en Cesarea de Filipo, Jesús se volvió hacia sus discípulos con una pregunta que, aunque simple, tenía profundas implicaciones. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Marcos 8:27. Las respuestas variaban, pero al final fue Pedro quien, lleno de revelación, respondía: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Sin embargo, la alegría de esta revelación pronto se tornaría en preocupación. Jesús, en su respuesta, comenzó a hablar del sufrimiento que debía enfrentar, de la traición que le aguardaba y del camino de la cruz que reivindicaría a la humanidad. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto. Lucas 9:22, declaró con voz solemne. Las palabras calaban hondo, y la confusión repleta de temores se apoderó de los corazones de los apóstoles. ¿Acaso todo lo que habían experimentado podría llevar a un final tan sombrío? Pedro, incapaz de soportar la idea de tal destino para su maestro, lo reprendió. No, Señor, esto no te sucederá. Mateo 16:22. Sin embargo, el amor y la comprensión de Jesús lo llevaron a girar la mirada hacia Pedro y decir: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mateo 16:23. La brecha entre lo divino y lo humano se hizo evidente. La lucha entre la gloria del reino y la sombra del sufrimiento se tornaba palpable. El mismo Pedro, que un momento antes había recibido la revelación sobre la identidad de Jesús, ahora se encontraba expuesto a la oposición del mismo corazón que tanto amaba. Las emociones se agitaban y la incertidumbre se cernía como una nube oscura sobre ellos. Pero en medio de la angustia, las palabras de su maestro continuaban insistiendo en la esperanza. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Los apóstoles, cada uno lidiando con la realidad de sus propias aguas turbulentas, comenzarían a entender que el plan de Dios es mucho mayor de lo que se puede ver a simple vista. El miedo y la traición no eran más que precursoras de la gloriosa victoria que se inaugurarían. Las sombras que los rodeaban revelaban la luz de un propósito más elevado, aún por manifestarse. Así, sus corazones, aunque llenos de temor, empezaban a forjarse en fe. En medio de la confusión y la traición inminente se gestaba el verdadero llamado a la grandeza, revelando un destino que iba más allá de lo que podían concebir. El misterio del reino y su contracorriente de sufrimiento se convertiría en el eco de su misión. Mientras sus pasos los conducían al clamor de la multitud, un anhelo ardía en sus corazones. Pronto, el plan soberano de Dios se manifestaría en una nueva dimensión, y lo que parecía una pérdida traería la redención para toda la humanidad. Estarían preparados para el camino que se avecinaba y las revelaciones que cambiarían el curso de la historia. El eco de la cruz ya resonaba en el horizonte, y su significado pronto se haría evidente. En el ocaso de aquel día en Cesarea de Filipo, el viento soplaba suave y la atmósfera estaba cargada de expectativas. Los apóstoles se agrupaban en pequeños círculos y cada uno se debatía con sus propios pensamientos.
El corazón de Pedro se encontraba agitado, preguntándose cómo podría reconciliar la gloriosa revelación del Mesías con las inquietantes profecías de sufrimiento. Un sentido de urgencia prevalecía en el aire. De repente, Jesús se acercó a ellos, y su presencia calmó la tormenta interna que cada uno enfrentaba. Con sabiduría infinita, dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Estas palabras penetraron en lo más profundo, como un arado que rompe la dura tierra del corazón. Los apóstoles se miraron entre sí, conscientes de que el llamado no era solo para su maestro, sino también para cada uno de ellos. Mientras la noche caía, Jesús les comenzó a hablar del reino, tales como las parábolas de la semilla y del trigo. Cada ejemplo iluminaba una parte del misterio de su enseñanza. El reino de los cielos es semejante a una red que fue echada al mar y recogió de toda clase de peces. Mateo 13:47. Los ojos de los discípulos se abrían de a poco a la visión de este reino que, aunque escondido a simple vista, prometía cumplir las promesas dadas a sus antepasados. Sin embargo, no podían escapar de la oscura sombra que flotaba sobre ellos. La traición se cernía en el horizonte como un espectro, y la alusión a la cruz les hacía pesar el alma. «¿Cuál será nuestro papel en todo esto?», murmuró Juan, inquieto, mientras el eco de las palabras de su maestro resonaba en su mente. Al siguiente amanecer, varios de los apóstoles partieron hacia Jerusalén, dispuestos a predicar la palabra de Dios, mientras que otros quedaban en la aldea. La multitud no tardó en encontrarlos, atraídos por el testimonio del milagro más reciente: la sanación de un ciego de nacimiento. La noticia se corrió como pólvora, y la gente clamaba a gritos por un avivamiento. Mientras Pedro se levantaba para hablar, su corazón ardía. El que fue crucificado ha resucitado, el que fue desechado por los hombres es ahora la piedra angular. Hechos 4:11. Sus palabras, avivadas por el Espíritu, tocaban corazones y quebraban cadenas. Pero la oposición no tardó en surgir. Fariseos y saduceos, enfurecidos por el eco de la verdad, comenzaron a conspirar para silenciar a los apóstoles. Sin embargo, en ese mismo instante, un escalofrío de poder divino llenó el lugar donde se hallaban. Con un ardor nuevo, los apóstoles se regocijaron en medio de la persecución. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Declararon valientemente, enfrentaron las amenazas con corazones valientes, soldando su fe a una misión elogiada por los cielos. A pesar de la oposición, Jesús se mostró, revelando a través de ellos sus promesas de gloria, esperanza y redención. La luz emergente impactaba y desafiaba la oscuridad, cumpliendo lo que había profetizado. «Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Y así, mientras continuaban el camino de la misión, un nuevo misterio emergía de las sombras. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios resonaba como un eco en lo profundo de sus corazones, invitándolos a descubrir lo extraordinario que aguardaba tras la cruz. ¿Qué revelaciones aguardaban en ese camino lleno de sufrimiento? ¿Cómo se manifestaría realmente la gloria de Dios en medio de la adversidad? La historia de redención apenas comenzaba. Las primeras luces de la mañana iluminaban la ciudad de Jerusalén y un aire de expectación se respiraba en cada rincón. Pedro, Santiago y Juan se encontraban en el templo, rodeados de una multitud que había venido a escuchar la proclamación de la verdad que ellos llevaban. Aunque sus corazones ardían con el fuego del Espíritu Santo, el eco de lo que antes habían oído todavía resonaba en sus mentes. La sombra de la traición, el clamor del sufrimiento y la cruz que pendía sobre su futuro.
Mientras Pedro hablaba con fervor, repentinamente se detuvo, sintiendo la presión de una mirada penetrante a su lado. Al voltear, se encontró con un grupo de sacerdotes, sus rostros endurecidos por el fanatismo y la ira. Se acercaron con determinación, exigiendo cuentas por los milagros y la proclamación del nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad hacéis esto?, preguntaron, temiendo que la verdad pudiera desmoronar su antiguo orden. Aquel a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, respondió Pedro con voz firme, desbordando valentía como nunca antes. A medida que sus palabras atravesaban el aire, muchos en la multitud sentían el latido de sus corazones resonando con la proclamación de la resurrección. Pero la oposición no daría descanso. Su planificación se había intensificado. Deseosos de silenciar el mensaje, los sacerdotes arrestaron a Pedro y Juan, llevándolos ante el Sanedrín. Allí, rodeados por el clamor de los acusadores, Pedro recordaba el momento en que había dejado todo para seguir al Maestro. El ciclo de la vida parecía repetirse, y mientras el juicio se formaba, una llama de valentía crecía en su interior. Jaime, el hermano del Señor, se encuentra entre los presentes. Al igual que nosotros, tiene una misión que cumplir, pensó, y la fe en Dios susurraba en su corazón. Cuando les condujeron ante el consejo, Pedro, lleno del Espíritu Santo, comenzó a hablar una vez más. Es necesario que se nos entreguen vidas nuevas, como el mismo Jesucristo nos ha mostrado. En su nombre no hay otra salvación. El Sanedrín, confundido, se miraba entre sí. Jamás habían experimentado tal osadía. Sus corazones estaban endurecidos, pero el mensaje del Evangelio estaba floreciendo en ellos como semillas sembradas en tierra fértil. Los representantes de la ley conspiraron, reuniendo sus fuerzas en un último esfuerzo para hacer callar a aquellos hombres. Pero cuando Pedro les habló sobre la resurrección y la nueva vida, comenzaron a ver en dónde radicaba la verdadera amenaza. No era simplemente un grupo de seguidores, sino la manifestación de un poder que trascendía lo humano. ¿Qué haremos con estos hombres?, preguntaron, sintiéndose impotentes ante la verdad que emergía con fuerza. Con el paso de los días, las acciones de los apóstoles se volvieron cada vez más audaces, y los milagros se multiplicaban entre la gente. Las necesidades de los públicos clamaban por ser atendidas, y la comunidad de creyentes se expandía como una llama voraz, tocando corazones y transformando vidas. Sin embargo, mientras la obra seguía su curso divino, la sombra de la traición persistía. A medida que se acercaba el tiempo de la Pascua, la inquietud y el temor llenaban a los apóstoles. Juan se acercó a Jesús y le preguntó en voz baja: «Maestro, ¿qué será de nosotros cuando llegue ese día, cuando la traición nos alcance?» La mirada de Jesús se posó sobre él, llena de amor y verdad. «No temáis, pues en el reino de mi Padre hay lugares preparados para vosotros». La preocupación de los discípulos era legítima, pero se les recordaba que detrás de cada sufrimiento hay un propósito que solo Dios puede tejer en su infinita sabiduría. Al prepararse para enfrentar las adversidades venideras, un nuevo mensaje fue susurrado en su espíritu: «Cuando la hora llegue, lo veréis. Aquello que creéis imposible es parte de un plan más grande, aún no revelado». Así, en medio de la traición inminente y la creciente presión de Jerusalén, la luz del reino seguía resplandeciendo mientras se desvelaba el propósito eterno de Dios. ¿Y si esta cruz que temen es el inicio de lo glorioso?, resonaba en sus corazones. La historia de redención que estaban llamados a vivir apenas empezaba a ser revelada. Los días fueron transcurriendo, y la atmósfera en Jerusalén se tornaba cada vez más tensa. El eco de las palabras de Pedro resonaba en cada rincón de la ciudad.
así como el poder del Evangelio tocaba las vidas de muchos. Sin embargo, el odio y la oposición por parte de los líderes religiosos no se desvanecían, más bien parecían inflamarse como el fuego de una pira. Un día, mientras los apóstoles se reunían en oración y comunión, la angustia comenzó a brotar en sus corazones. Santiago se volvió hacia sus compañeros y dijo: «Hermanos, no podemos ignorar el peligro que nos acecha. La sombra de la cruz es inminente, y la traición se cierne sobre nosotros. ¿Qué haremos?» Pedro, solitario en pensamiento por un momento, recordó la promesa de su maestro: «Sobre esta roca edificaré mi iglesia». Con renovada determinación, respondió: «Haremos lo que se nos ha mandado. Predicaremos su nombre sin temor, pues el Espíritu nos ha guiado hasta aquí». Las miradas de los demás apóstoles se llenaron de un destello de esperanza. Mientras tanto, en el Sanedrín, los sacerdotes conspiraban para detener el avance del nuevo movimiento. No podemos permitir que este mensaje se propague más. Su impacto es peligrosa. El pueblo comienza a seguirles, lo que sacudirá nuestras posiciones, exclamó el sumo sacerdote con el rostro enrojecido por la indignación. Decidieron que debían hacer un ejemplo de Pedro y Juan para que el resto no se atreviera a seguir su ejemplo. Sus decisiones eran un eco de las advertencias de Jesús. «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros». El conflicto entre la luz de la verdad y la oscuridad del legalismo comenzaba a intensificarse, y cada día se sentía como un paso más hacia el abismo. En aquel instante decisivo, los apóstoles fueron una vez más llevados ante el consejo de ancianos, no como simples hombres, sino como portadores de la verdad. Aún rodeados de la inminente amenaza, Pedro sintió que el poder del Señor lo llenaba. «Es más agradable delante de Dios obedecer al hombre que a Dios, juzgad vosotros», declaró con valentía. La ira de los sacerdotes creció, y en una reunión tensa se decidió que debían ser azotados y advertidos de callar. Pero antes de que tal condena se impusiera, un fariseo llamado Gamaliel se levantó. Con una voz que llevaba el peso de la sabiduría dijo: «Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir». La súplica de Gamaliel resonaba con un tono profético, dejando a los sacerdotes en un estado de indecisión. Al finalizar la asamblea, Pedro y Juan fueron encarcelados temporalmente, y un destello de incertidumbre cruzó por la mente de los discípulos. Pero también comprendieron que este sufrimiento acaso era el preludio de una revelación mayor. Mientras los apóstoles estaban en prisión, la habitación se llenó de un silencio que parecía vivo, y en ese instante una luz celestial se hizo presente. Un ángel del Señor apareció ante ellos, y su voz era como el retumbar de un trueno suave. «Salid y estad predicando». Así fue como el temor se transformó en reverencia por el poder divino que les sostenía. Era una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo pacto. El propósito de Dios se estaba desvelando ante sus ojos, y en cada doloroso paso que dieron, entendieron que incluso en la sombra había luz. «¿No veis? Esta cruz es la senda para la gloria», pensó Pedro mientras se aferraba a la promesa más grande que tuvieron: «Yo estaré con vosotros todos los días». Así, con cada paso dado, los apóstoles se preparaban para el reto que se avecinaba, y la obra del Espíritu Santo comenzaba a brotar con más fuerza. Aquello que parecían incertezas pronto revelarían el asombroso plan de Dios. «Cuando se abran las puertas, el mundo conocerá que soy el camino, la verdad y la vida». Y en medio de la angustia, la voz divina resonó, dejando la promesa de que lo que en su tiempo pareciera desesperanza sería parte de un maravilloso complemento del propósito eterno de Dios.
¿quién, entonces, se atreverá a oponerse a la obra del Creador? Así la historia continúa, dejando en el aire un misterio celestial sobre el futuro que ha de ser revelado. La mañana siguiente al inesperado milagro de su liberación, los apóstoles se congregaron en un lugar secreto, aún con el eco de la voz del ángel resonando en sus corazones. No podían ignorar la competencia entre la luz que brillaba en su interior y la oscuridad que amenazaba con ahogarla. Pedro, con el rostro bañado de determinación, habló a sus hermanos. «Hermanos, la misión que se nos ha encomendado no es fácil, pero no vamos en nuestras fuerzas. Dios está con nosotros. Si sufrimos, será por su nombre, y su gloria será revelada entre los hombres». Mientras las noticias de su liberación se difundían, muchos comenzaron a murmurar en la ciudad. Algunos hablaban de un caos inminente, mientras que otros se sentían atraídos hacia la nueva fe. La multitud era como un río turbulento, y dentro de ella el Espíritu Santo seguía tocando corazones. El Sanedrín, enardecido por la noticia de que los apóstoles no habían desistido en su proclamación del Evangelio, decidió convocar nuevamente a los hombres valientes. «Mira, lo que han hecho es acto de desafío», dijo el sumo sacerdote con voz amenazante. «Es preciso que todos sepan que no se debe provocar las autoridades divinas ni mortales». Afuera, la atmósfera vibraba con expectativa. La gente comenzaba a ver a los apóstoles no solo como predicadores, sino como guerreros del Espíritu. Mientras tanto, un hombre ciego que vivía al borde de la ciudad sintió un fuerte impulso en su interior. Su corazón ardía por seguir la verdad. Clamó a Dios: «Señor, abre mis ojos para que pueda ver la gloria de tu verdad». En un momento de oración ferviente, los apóstoles se reunieron de nuevo. «No temáis, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra poderes y huestes espirituales de maldad», les recordó Andrés, recordando el mensaje del Maestro. La determinación se apoderó de ellos, mientras se comprometían a mantener su testimonio, a pesar de la creciente oposición. La tarde llegó, y el sol se ocultaba tras las colinas cuando vieron que un grupo numeroso se acercaba. Era la multitud que había escuchado los rumores, y entre sus rostros había curiosidad, anhelo y en algunos casos verdadero rechazo. Pedro se adelantó, su voz resonando con fervor. «Hermanos y hermanas, venid y oíd la gran noticia de salvación. ¿Creéis que nuestras cadenas pueden limitarnos? No, porque el Señor ha roto nuestras cadenas y nos ha traído a la luz». Por toda la ciudad las palabras de Pedro se esparcían, y en el fondo de cada corazón la semilla de la fe empezaba a germinar. Aquellos que antes se habían resistido ahora se encontraban sintiendo la necesidad de escuchar, de cambiar, de ver lo que Dios tenía reservado para ellos. Pero justo en el clímax de la adoración, una sombra cubrió el lugar. Un grupo de sacerdotes llegó, sus rostros pálidos y rostros inquebrantables. «¡En nombre de la ley!», gritaron, levantando sus provistas intenciones. «Debéis callar y someteros a nuestras ordenanzas». La tensión aumentaba, y los apóstoles sintieron en el aire que era un momento de verdad. Pedro, con la fe que brotaba de su alma, respondió: «Es necesario que escuchéis. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Si nos juzgáis, sabed que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, y sabemos que la obra del Altísimo es irresistible». La confrontación estaba a punto de alcanzar su clímax, y un silencio sepulcral cubrió el lugar. En aquel momento, un ángel volvió a manifestarse, y los cielos clamaron con incógnitas aún mayores. Se preguntaron en sus corazones: ¿qué seguirá? ¿Cuál será el precio a pagar por esta fe? En la penumbra una voz resonó dentro de ellos, trayendo un nuevo aliento: «Y en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán».
Las escrituras estoicas parecían cobrar vida, preparando el escenario para manifestaciones heridas por la gloria del Creador. Así, la historia de estos hombres intrépidos que atesoraban la promesa de su Salvador se entrelazaba con un destino aún no revelado. ¿Cuál será el Creador que se manifestará entre nosotros? Susurraron, mientras el viento divino soplaba sobre ellos, dejando la pregunta flotando en el aire. La historia apenas comenzaba a desplegarse, y en el eco de cada palabra se sentía la eternidad aguardando su momento. Mientras el aire se espesaba con la tensión de lo que estaba por venir, los apóstoles se encontraban en el mismo cruce entre la fe y la opresión. La voz del ángel aún resonaba en sus mentes, y la promesa de Dios marcaba sus corazones. Fue así que Pedro, levantando su mirada hacia el cielo, clamó con una fuerza renovada: «Señor, guíanos y fortalece nuestra voz. También se nos ha dicho, no temas, porque yo estoy contigo». A medida que el grupo de sacerdotes se acercaba, su amenaza fresca en el viento, la multitud contenía la respiración en un estado de anticipación. ¿Podrían estos hombres realmente resistir? Un murmullo corrió entre ellos, llevando ecos de dudas, pero también de esperanza. La batalla espiritual se hacía evidente. Cada mirada, cada gesto, era un baile entre lo divino y lo terrenal. ¿Por qué teméis? Así nos hacéis callar. Aquel que ha resucitado entre los muertos nos ha enviado. Su camino es vida, y su luz es nuestra guía, gritó Juan, su voz resplandeciendo con la luz del Espíritu. El arrebatado fervor de los apóstoles comenzó a atraer a aquellos que se hallaban indecisos. El deseo de escuchar la verdad empezó a eclipsar el temor de los hombres. Los sumos sacerdotes, viéndose acorralados, se enardecieron. Fue entonces que Gamaliel, un hombre de sabiduría y respeto en el Sanedrín, se puso de pie. Su voz, al principio tenue, resonó con una autoridad sagrada. «Varones de Israel, considerad bien lo que estáis a punto de hacer. Si este plan o esta obra es de hombres, perecerá. Mas si es de Dios, no podréis desfallecer, sin tal vez ser hallados luchando contra Dios himself». Los apóstoles, sintiendo la calidez de aquellas palabras, asintieron. «Escribe esto en nuestros corazones», dijo Santiago. «Todo lo que hagamos, lo haremos para su gloria». Y así reconocieron que la revelación de la verdad traía consigo un precio que estaban dispuestos a pagar. Las manos del sumo sacerdote se apretaron con furia, pero el temor de la multitud y la sabiduría de Gamaliel sembraron una nueva incertidumbre en sus corazones. La venta de su alma a hacer callar la verdad parecía ser cada vez más un acto de locura. La noche se acercaba, y en los rostros de los apóstoles se plasmaban las realidades de su fe. Y así, instrumentándose como luces, comenzaron a alentar a los que se acercaban. «Mirad lo que el Señor ha hecho. ¿No veis el amor revelado a través de nosotros? No somos héroes, sino testigos de su gracia». Mientras se acercaban más, el hombre ciego de la ciudad, quien había clamado por luz, era llevado por su deseo de ver. Al acercarse, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «¿Puede este Jesús abrir mis ojos también?», preguntó, con un anhelo profundo en su voz. La multitud, abrumada por el testimonio de los apóstoles y los ecos de la obra divina, comenzó a sentir el temblor del Espíritu en sus corazones. «Esto es solo el principio», exclamó Pedro, «porque en él hay más, mucho más. Aún mayores cosas haréis, porque el cielo se abre a los que creen». En medio de todo este alboroto, la atmósfera se llenó de un aura sagrada, y la promesa de los tiempos venideros se hizo palpable. De repente, un estruendo inusual resonó, como truenos que se acercan. El cielo comenzaba a abrirse. «Esto no ha terminado»,
Susurraron entre ellos, llenos de sobresalto y expectativa. ¿Qué significará esto? ¿Qué más hará nuestro Dios en medio de nosotros? Y así, sus corazones palpitaban con ansias de conocer los misterios que aguardaban, entrelazándose con destino divino. Las voces de hombres y mujeres comenzaron a elevarse, clamando juntos, «Ven, Espíritu Santo, ven». Un nuevo capítulo estaba a punto de ser revelado, y con él un giro sorprendente del plan soberano de Dios que aún estaba por acontecer. Las nubes comenzaron a moverse rápidamente, y el aire se cargó de una electricidad inusual, como si la creación misma se preparara para recibir un despliegue de gloria divina. La multitud, que se había reunido bajo el manto oscuro de la noche, sentía el peso de la expectativa en sus corazones. Era un momento que marcaba un antes y un después en su historia. Mientras tanto, Pedro, impregnado de un fervor recién encendido, levantó su voz sobre la multitud. «Mirad», dijo con firmeza, «el tiempo ha llegado, y las promesas de nuestro Dios están a punto de manifestarse. Él ha prometido llenarnos de su Espíritu Santo. La obra empezará aquí y ahora». A su lado, Juan asintió, su rostro iluminado por la fe que lo envolvía. Al principio, un murmullo indeciso recorrió la multitud, pero a medida que los apóstoles compartían la historia de su maestro, su fe se transformó en valiente proclamación. La esperanza, como un río desbordante, comenzó a fluir en medio de ellos. «Nosotros somos testigos de su resurrección», bramó Santiago, «y no somos mendigos de la verdad, somos sus heraldos. La luz ha venido al mundo». Las palabras resonaban con la autoridad y el poder de lo divino. Y así, un destello de luz se posó sobre los apóstoles, y los hombres y mujeres que se habían mantenido a distancia comenzaron a acercarse. En sus ojos brillaba un anhelo por experimentar lo que Dios estaba a punto de hacer. Ellos, que habían estado sumidos en la oscuridad, eran ahora llamados a la luz. De repente, un viento fuerte llenó el lugar como un torrente proveniente del cielo. El Santo Espíritu descendió sobre ellos, y con él llegó la manifestación gloriosa de los dones divinos. Había voces diferentes, lenguas que entrelazadas proclamaban las maravillas de Dios en medio de las naciones. Era un claro cumplimiento de la profecía de Joel. «Y sucederá que en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne». Joel 2:28. La multitud, ahora asombrada, comenzó a murmurar, algunos llenos de asombro y otros con burla. «¿Cómo es que escuchamos a estos hombres hablar en nuestras propias lenguas?», preguntaron unos todavía incrédulos. Pero la voz de Pedro se alzó sobre el polvo de la confusión. «No somos borrachos como pensáis. Este es el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Hoy, el poder del Altísimo se desata sobre aquellos que creen». En el clímax de este sorprendente evento, un cambio radical se manifestaba no solo dentro de ellos, sino también en el corazón de la multitud. Al ver el fervor, muchos fueron tocados y comenzaron a preguntarse, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Pedro no titubeó. «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hechos 2:38. Las palabras cayeron como semillas de vida en el suelo fértil de sus corazones. La convicción empezaba a arrastrar a multitudes. Pronto, el número de creyentes aumentó en miles. Mientras empezaban a cantar y adorar, los cielos respondían con un eco de alabanzas, un testimonio viviente de que Dios obraba en su pueblo. Pero mientras todo esto sucedía, en un rincón, los líderes religiosos se asomaban, llenos de furia y desesperación. Estaban ante un dilema que desafiaba su autoridad y control. «¿Qué haremos con estos hombres?», se preguntaban. Estaban ya entrampados en un juego de fuerzas que ni siquiera comprendían por completo.
Con el corazón palpitante, la multitud y los apóstoles clamaban juntos: Señor, da valentía a tus siervos para que hablemos tu palabra con toda confianza. Pero Dios, en su soberanía, tenía algo aún más grande en mente. Este no era el final, sino solo el principio de un nuevo movimiento que marcaría la historia. Así, mientras el cielo brillaba sobre ellos y una nueva esperanza se alzaba en la tierra, el eco del divino plan se hacía cada vez más claro. Había llegado la hora de que el mundo conociera la salvación, y los apóstoles serían las antorchas de su verdad. ¿Qué más se revelaría en este asombroso despliegue de gracia y poder? El plan soberano de Dios continuaría su curso, llevando su mensaje a las naciones, un mensaje que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Un nuevo día amanecía sobre Jerusalén. La luz del sol se filtraba entre las calles de piedra, iluminando cara y corazón de un pueblo que había sido tocado por lo divino. Sin embargo, mientras la ciudad recuperaba su calma, en el corazón de los apóstoles ardían llamas fervientes. La promesa recibida la noche anterior seguía resonando en sus almas, y estaban decididos a llevarla a cabo. Pedro, con una autoridad renovada, se dirigió a sus compañeros. Hermanos, hemos sido comisionados para ser pescadores de hombres. No podemos guardar esta luz solo para nosotros. Debemos ir a las naciones y proclamar las verdades del reino. El fervor en su voz era contagioso, y cada apóstol sintió que el poder del Espíritu Santo les guiaba con fuerza. Ante la vastedad de la noticia, se reunieron en oración, clamando a Dios por dirección y valentía. Fue así que, en medio de su clamor ferviente, la presencia de Dios se volvió palpable, y una profunda paz fue derramada sobre ellos. «No temáis», murmuró Juan, «pues el Señor está con nosotros, y donde quiera que vayamos, su Espíritu nos llevará». Afuera, el murmullo de la gente crecía. Los testigos de las maravillas del cielo se habían multiplicado, sus corazones predispuestos a escuchar. La noticia de los milagros estaba ya circulando, y al reunirse en la plaza, una multitud variada clamaba: «¿Quiénes son estos hombres? ¿Qué es esto que vemos?». Pedro, al ver el mar de rostros buscadores, no dudó en alzar su voz, esta vez aún más fuerte: «Escuchad, pues lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la profecía. Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis, ha resucitado de entre los muertos. Él es el Mesías prometido, y en su nombre hay salvación». Las palabras de Pedro activaron un fuego que encendió el corazón de la multitud. Algunos se convencieron, sus almas clamando por la redención, y otros, en furia, llenos de celos y rabia, comenzaron a gritar: «¡Callad! ¡No queremos oír esto!». Pero la voz del Espíritu Santo estaba en cada acción de los apóstoles. Andrés, hermano de Pedro, tocó a un hombre ciego que se encontraba postrado, y en el nombre de Jesús le sanó. Los ojos del hombre se abrieron, no solo a la luz del día, sino a la luz de la fe. Fue el primero de muchos milagros que seguirían surgiendo en la senda del testimonio. Mientras tanto, los líderes religiosos, al darse cuenta del creciente movimiento, se preocuparon cada vez más. La pérdida de su autoridad se volvía un eco que retumbaba en sus corazones. Se reunieron formando un sínodo de juicio para tramar planes contra los apóstoles. «¿Cómo hemos de detener esta locura?», se preguntaban, sudando en su desesperación. Pero en el espíritu de los apóstoles había determinación. Con cada milagro, cada testimonio compartido, veían el cumplimiento de las palabras de Jesús antes de su ascensión. «Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos hasta los confines de la tierra». Hechos 1:8. La revelación estaba floreciendo, y la expectativa de lo que vendría se volvía palpable.
La promesa de un derramamiento más grande, de un movimiento que atravesaría culturas y reinos, comenzaba apenas a desvelarse. Dios había preparado un camino que abarcaría más allá de Jerusalén, hasta lo más lejano, llevando su mensaje de salvación a los sitios que aún no conocían su nombre. Así, en medio de las tribulaciones y los aplausos, el destino divino de aquellos 12 hombres se revelaba. Eran más que testigos. Eran los pioneros de un nuevo pacto, un legado eterno que se expandiría a través de generaciones. El plan soberano de Dios estaba por cumplirse de maneras que ni ellos mismos podían imaginar. ¿Cómo se manifestaría su gloria en las naciones? ¿Qué nuevos provocadores de fe surgirían del arrepentimiento y la esperanza que se entretejían en la narrativa de su pueblo? En el amanecer de un nuevo día, la ciudad de Jerusalén despertaba con la vibrante energía de un pueblo que empezaba a redescubrir la esperanza. Las calles resplandecían con la luz del sol, pero no solo por el nuevo día, sino por el impacto de una verdad que había comenzado a resonar en los corazones. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, estaban decididos a no dejar que esta llama se extinguiera. Pedro, con un ardor renovado, reunió a sus hermanos. «Es tiempo de salir y proclamar el mensaje que hemos recibido», dijo con voz firme, haciéndose eco de las palabras de Jesús. «No solo hemos sido testigos, sino embajadores de un reino que ha llegado. Debemos llevar la luz a cada rincón, pues el mundo necesita saber que hay salvación en el nombre de Jesús». Las palabras de Pedro encendieron la chispa del fervor en todos, pues cada uno sentía el peso de la misión que tenían ante sí. Andrés, siempre a su lado, giró hacia la multitud que comenzaba a congregarse, llamando con alegría: «Venid a escuchar. El mismo Jesús que sanó y levantó a los caídos ha resucitado». Mientras las noticias de los milagros se expandían, la expectación en el aire crecía. En cada esquina, personas se unían a la multitud, y los apóstoles se convirtieron en portadores de esperanza. Santiago, el hermano del Señor, se levantó para decir: «Nosotros hemos visto el poder del Altísimo en nuestras vidas. Esto es solo el comienzo. Él tiene un plan que se despliega ante nosotros». Sin embargo, no todos estaban asombrados. Las autoridades religiosas, temerosas del creciente movimiento y de la amenaza a su poder, se reunieron en los oscuros pasillos del templo. «Este movimiento debe ser detenido», declaró el sumo sacerdote, mientras los miembros del Sanedrín se miraban unos a otros, llenos de furia y ansiedad. Los rumores de la resurrección de Jesús amenazaban con desintegrar su control. «Debemos actuar con rapidez», dijo un fariseo, con voz llena de resolución. «Estos hombres están llenando a la gente de nuevas esperanzas, y sabemos que no dudarán en ir al pueblo si no los detenemos». Mientras tanto, entre la multitud había un clamor de anhelo. Un ciego que había estado sentado en las calles alzó su voz llena de desesperación, pidiendo ser sanado. Los apóstoles, al escuchar su clamor, sintieron la urgencia del llamado. Pedro, lleno de fe, se acercó y le dijo: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Con esos simples pero poderosos pasos, el ciego comenzó a ver la luz. La maravilla de este milagro atrajo la atención de muchos, y la noticia de la curación se esparció rápidamente. Poco después, los apóstoles fueron confrontados en el templo por los líderes religiosos. «¿Con qué autoridad hacéis estas cosas?», preguntó el sumo sacerdote, tratando de ejercer su control. Pedro, confiado en el Espíritu Santo, respondió valientemente: «Si somos juzgados hoy por la bondad hecha a un hombre enfermo, y por cómo éste ha sido sanado, entonces que se sepa, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha resucitado». La multitud que rodeaba a los apóstoles se estremecía con cada palabra, y se sentía el poder de la verdad en sus corazones. Sin embargo,
Los líderes religiosos solo veían su autoridad amenazada y desearían callar a aquellos hombres. «Deberías estar en silencio», gritaron algunos, llenos de rabia y odio. Pero el valor de los apóstoles no se disipó. Pedro, mirando a los líderes con determinación, dijo: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». Hechos 4:20. Al ver la osadía de los apóstoles, el Sanedrín se preocupó. «¿Qué haremos con estos hombres?», murmuraron entre ellos, sintiendo el peso de la confrontación. Pero antes de que el caos se desatara, Gamaliel se levantó. «Si este plan es de hombres, pronto perecerá. Pero si es de Dios, no podréis detenerlo porque estaréis luchando contra Dios mismo». Hechos 5:38-39. Las palabras de Gamaliel resonaron en el consejo, y el Sanedrín se dispersó, no sin antes advertir con severidad a los apóstoles que no volvieran a hablar en el nombre de Jesús. Pero la advertencia solo avivó el fuego en los corazones de los discípulos. Al regresar a donde se reunían, compartieron la experiencia y clamaron juntos: «Señor, mira las amenazas y da a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza». Hechos 4:29. De repente, la habitación se llenó de un haz de luz, y sintieron la presencia de Dios manifestarse entre ellos, llenándolos más del Espíritu Santo. En cada rincón de Jerusalén, la voz de los apóstoles resonaba con poder, y muchos comenzaron a convertirse. Los corazones endurecidos comenzaron a ablandarse, y los ojos de los ciegos espirituales comenzaron a ver la luz. Y así, el plan soberano de Dios se desenrollaba, revelando cada vez más su propósito redentor a través de aquellos hombres sencillos, llamados a ser portadores del mensaje de salvación. Pero ¿qué más se revelaría en los próximos días? ¿Cómo usaría Dios a aquellos apóstoles para impactar a las naciones y a la historia misma? Las nubes de la incertidumbre y la gloria divina se entrelazaban en un misterio, aguardando ser desvelado.